Kaixo egun on guztioi, espero dut aurreko guztietan esan dizuedan bezala zuek eta zuen inguruko guztiak ongi egotea, zaintzen jarraitu edo zein kasutan. Gaur Euskal Herria Bilduk larrialdi plan bat aurkeztu nahi du, Euskal Gizarteak gaur egun dituen premia larrienei erantzuteko helburua duena. Plan honek berehalako beharrei erantzun behar die, baino alde bitako begirada bat dauka, bi aldeko begirada bat dauka. Batetik premiaz erantzun behar diren kontuei erantzutea, eta beste alde batetik epe laburrean, epe ertainean eta epe luzean erantzun beharko ditugunak prestatzea. Altxatu egin behar dugu, ibiltzen hasi behar dugu, dauzkagun premia horiei guziei erantzuteko eta Euskal Herritarren bizi baldintzak, lanekoak eta baldintza sozialak hobetzeko. Osasun krisi bat, krisi ekonomiko bat eta krisi psikosozial bati aurre egin behar diogula esan izan dut denbora honetan guztian oso sarri. Krisi hirukoitz bat dugula esan dut. Egun askotan egon gara konfinatuta, ahalegin handia egin dugu gizarte bezala, eta errepikatu dut halaber presaka ibiltzea ez dela ona. Orain erantzun behar dugu, denbora faktorea funtsezkoa dela iruditzen zaigu, orain hartzen ez ditugun erabakiak oso ondorio lazgarriak ekarri ditzaketelako eta baldintzatu ditzaketelako gainera hainbat sektore. Premiaz erantzun behar ditugun arlo hauetan, esango genuke osasunean, hezkuntzan, zaintzan, eta etxeko ekonomia, diru-sarrerak bermatzeko ekonomia, merkataritza txikiak, autonomoak, industria, kultura industriala horiek guztiak ekonomian sartuko genituke, eta gizarte zerbitzuetan ere erantzun behar dugu. Ezin zaigu berriro gertatu, aurrekoan gertatu zaigun bezala, adinekoen egoitzaran gertatu zaiguna. Eta gainera, haiek babesteko eskatzen ari diren familien premiazko beharrei erantzun egin behar diogu. Jendeak segurtasunak behar ditu, jendeak ziurtasuna behar du. Horregatik, garrantzitsua da, zuzkidura publikoak amaitzen diren laguntzei buruz bakarrik ez hitz egitea eta prestazioei buruz hitz egitea. Hauek eskubideak sortzen dituztelako eta egoera bat aldatzen denean aldatzen direlako. Guretzako ñabardura hori egitea oso garrantzitsua da. Alde honetatik enplegu plan bat behar dugu, lehenik daukagun enplegua mantentzeko. Enplegua prekarizatua izan ez dadin, soldata arrakala haunditzen joan ez dadin. Izan ere, azkeneko datuek adierazten dute jaitsi egin dela Seguridade Sozialean afiliatuta dauden emakumeen kopurua. Eta horrek erakusten du gizonen eta emakumeen arteko arrakala gero eta haundiagoa dela. Eta hori eten egin behar dugu eta premiaz eten behar dugu. Gazteen enpleguaren egoerari ere begiratu behar diogu, gero eta gehiago hazten ari baita langabezia beraien artean. Gazteek bizitza proiektu bat egin ahal izan behar dute. Eta hildo horretan uste dugu oso garrantzitsua dela belaunaldien arteko elkartasunaz hitz egitea. Krisi honek baldintza, sentsibilitate eta adin guztiei eragiten dielako. Orain eragin behar dugu, orain egin behar dugu, hilabete batzuk barru berandu izango delako. Horregatik aurkezten dugu gure emergentziazko plan hau. Gure ustez plan honek gizartearen esparru guztien erantzukizuna eskatzen duelarik. Eta hori gure ustez garrantzitsua den beste kontu bat da. Gure larrialdi plana lan dokumentu bat da, aurreko alditan aurkeztu ditugun dokumentu guztiak bezala eztabaidarako eta elkarrizketarako proposatzen dugun dokumentu bat da, eta herri honetako gainerako indar politikoekin, eragile sozialekin, gizarte zibilarekin adostu nahiko genuken plan bat da. Uste dugu krisi honetatik ateratzeko beharrezkoa dela euskal estrategia bat marraztea. Eta zentzu horretan aditu eta entzun egin behar ditugula gainera egun hauetan etengabe sortzen ari diren proposamenak. Orain burura datorkit adibidez akademiatik etorri zaigun ekonomia ekologikoaren inguruko proposamena. Uste dut aditu entzun eta guztien artean euskal estrategia bat landu behar dugula. Orain da erantzuteko unea, izan ere orain egiten ez duguna
agian kasu batzuetan ezingo dugu beranduago egin. Eta orain egiten dugun galdera da ea nork ordainduko duen krisi honen faktura. Krisi honetatik ateratzen dugun irakaskuntza baldin bada, langileen baldintzak okertzen jarraitu behar dela, zerbitzu publikoak murrizten jarraitu behar dela, eta ekonomia kanpora ateratzen jarraitu behar dugula, gero eta ahulagoak izango gera hurrengo krisi batean. Gure sarea gero eta ahulagoa izango da, eta askoz ere biluztuago egongo gara edozein krisiri aurre egiteko. Erantzunak beraz orain eman behar ditugu. Aste erabakigarriak ditugu zentzu horretan, eta ezin ditugu aste hauek alferrik galdu. Guztiz aparteko egoera bat bizi dugu, aurrekaririk gabeko krisi bat da, eta egin behar dugun inbertsioa ere aurrekaririk gabekoa da. Zentzu honetan, honek gastua asko handitzea dakar, baina guk gastu hori inbertsio gisara ikusten dugu. Eta galdera da nork ordainduko du, nola ordainduko du herri honek faktura hau. Iruditzen zaigu, erantzukidetasuna egon behar dela, herri ikuspegi bat garrantzitsua dela, eta era horretara bakoitzak bere ahalmenen arabera eman behar duela erantzuna. Herri izaera erantzun publiko eta pribatu batetik eman behar dela. Alde horretatik guk lehenik eta behin 2020 urteko 2020 ekitaldeko gastua berrantolatzea, aurrekontua berrantolatzea proposatzen dugu. Ezin dugu amortizatutzat eman aurrekontu hori eta iruditzen zaigu premia berrien aurrean premia berriei erantzun behar diela aurrekontu horrek ere. Bigarrenik proposatzen dugu COVID tasa deitu dioguna. COVID tasa bat planteatzen dugu, enpresen etekinen eta ondare handien gaineko helburu finalista batekin. Beraz, COVID tasa hori izango litzateke oraintxe bertan ditugun premiei erantzuteko eta esan bezala ezaugarri finalista bat izango litzateke. Premiazko egoera amaitzen danean amaituko litzateken tasa bat. COVID tasa hau dena den esan dudan bezala aldi baterako izango baldin bada ere fiskalitate berri bati, fiskalitatea eraldatzearen premiari atea zabaldu nahiko lioke, fiskalitate berri bat premiaz behar dugula iruditzen zaigulako. Herri honek gai izan behar du ekonomia berrera ikitzeko, eta horretarako Europako funtsak gure herrialdearen ezaugarri sozioekonomikoaren baitan kudeatzea ere garrantzitsua iruditzen zaigu. Hemendik kudeatu, hemengo beharrei erantzun ahal izateko. Beraz, Europatik etorreko diren diru laguntza horien inguruan, hausnarketa serio bat eta hausnarketa sakon bat egin behar dugu, hain zuzen ere, hemendik kudeatu ahal izateko. Une honetan, herritarrek plan zehatzak behar dituzte, osasuna zaintzeko, eta bizitzaren zentzu zabalenean zaintzeko eta beraien bizitza proiektuak garatu ahal izateko. Dei egiten dugu beraz, premiaz aktibatu daitezela gobernantza mekanismo egokiak dokumentu honetan deskribatutako 4 jarduera arloetako bakoitzean erakundeen arteko eskuhartze interbentzionista baterako ahalik eta adostasun handiena bilatzeko. Ahalik eta adostasun handienak ahalik eta erantzun demokratikoena emango dutelako. Arlo bakoitzeko eragile instituzional, ekonomiko eta gizarte zibileko nagusiek parte hartu beharko lukete elkarrekin egiteko ariketa honetan. Eta Euskal Herria Bilduk bere aldetik larrialdi planaren proposamena mahai gainean jarri du, esan bezala eztabaidarako, esan bezala sakontzeko, esan bezala aztertzeko eta beharrezko adostasunak lortzeko prest dagoela jakinarazi nahi du. Gure printzipio gidaria prozesu honetan guztian elkarkidetasuna izango da eta gauza bera eskatzen diegu gainerako alderdi politiko eta gainerako agente guztioi ere. Ikuspegi partekatu bat behar dugu irtenbide komun bat emateko. Como decía, Euskal Herria Bildu presenta hoy un plan de emergencia que tiene como objetivo responder a las necesidades más urgentes que tiene a día de hoy la sociedad vasca. Este plan tiene una mirada ambidiestra, es decir, responde a las necesidades inminentes que tenemos ahora mismo y contiene además los pasos
que estratégicamente deberíamos de dar para dar respuesta a las necesidades que tendrá este país en el corto, medio y largo plazo. Nos tenemos que levantar para responder a las necesidades y empezar a caminar con la vista puesta en mejorar las condiciones de vida, las condiciones laborales, las condiciones de cuidados de todos los vascos y de todas las vascas. He repetido durante estos días que nos enfrentamos a una triple crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis psicosocial. Hemos estado confinados y confinadas durante muchos días. Hemos hecho un esfuerzo ímprobo y he repetido también estos días que las prisas no son buenas consejeras. Tenemos que dar respuestas urgentes ahora. El factor temporal en este sentido es clave, porque las decisiones que no tomemos ahora no las podemos tomar, no las podremos tomar dentro de 2 o 3 meses. Y en consecuencia habrá familias, habrá empresas que no puedan levantarse. Tenemos que responder con urgencia en diferentes ámbitos. En el ámbito de la sanidad, en primer lugar, en el ámbito de la educación, en el ámbito de los cuidados y en el ámbito de la economía, para garantizar ingresos en la economía doméstica, en el pequeño comercio y autónomos, en la industria cultural y en los servicios sociales. No nos puede volver a pasar lo que nos ha ocurrido en lo más crudo de esta crisis, cuando hemos tenido que dar respuestas urgentes, no lo hemos podido hacer. No nos puede volver a pasar lo que ha ocurrido en las residencias de mayores. Necesitamos poder ayudar a la sociedad, pero no mediante ayudas, sino mediante prestaciones. Las ayudas se acaban cuando acaban las dotaciones presupuestarias para ello, y las prestaciones están unidas a las necesidades concretas de cada momento y crean derecho. En ese sentido, es necesario que la gente se sienta en todo momento protegida. Por eso, necesitamos un plan de empleo para mantener el que ya tenemos, para que el que se cree no sea precarizado, para que el empleo que tenemos no se precarice aún más, para que la brecha salarial no se vaya ampliando, porque los últimos datos indican que ha bajado el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. No podemos permitir que esto ocurra. Tenemos que tener también un plan para atender al empleo juvenil y a su calidad. Los jóvenes tienen que poder hacer un proyecto de vida. Y en este sentido creemos que una mirada intergeneracional es importante e imprescindible, porque esta crisis afecta a todas las edades, afecta a todas las sensibilidades, afecta a todas las condiciones, y la urgencia que tienen tanto todas esas personas que se encuentran en esta situación es inminente. La urgencia es ahora, no dentro de unos meses. Nosotras creemos que este plan requiere de la corresponsabilidad de todos los ámbitos de la sociedad. Nuestro plan de emergencia es un documento de trabajo para ser estudiado, analizado y consensuado con las demás fuerzas políticas y agentes de este país. Tenemos que diseñar una estrategia vasca para hacer frente a esta situación, y tenemos que oír a todas las voces que nos están proponiendo salidas para diseñar esa estrategia vasca. Decía antes en euskera que se me ocurre, por ejemplo, la propuesta académica que cuenta con el apoyo de más de 600 académicos de este país, que nos habla de una economía ecológica. Creo que todas las propuestas que se nos están haciendo deben de ser atendidas y deben de ser escuchadas para poder diseñar esa estrategia vasca. Es el momento de responder ahora, porque la pregunta que nos hacemos es: ¿quién pagará la factura de esta crisis? Si la enseñanza que sacamos de esta crisis es que hay que seguir empeorando las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores, que hay que seguir recortando los servicios públicos, que hay que seguir con la externalización de la economía, cada vez la red que nos sujeta estará más debilitada y aún estaremos más desnudos y más desnudas. No podemos seguir actuando a rebufo de los acontecimientos, debemos dar respuestas ahora. Tenemos unas semanas determinantes, unos días determinantes para ello, y creo que no las podemos despreciar. Vivimos una situación absolutamente extraordinaria, una crisis sin precedentes, y la inversión que tenemos que hacer también tiene que ser sin precedentes. Esto va a suponer un gran gasto, y la pregunta es: ¿cómo pagamos esta factura? ¿Cómo pagamos esta inversión para dar respuesta a las mujeres y a los hombres de este país?
Nosotras creemos que tiene que haber una corresponsabilidad, una visión clara de país y que cada cual aporte según lo que tenga, según sus capacidades. Por eso es necesaria una respuesta de país, pública y privada. Y en ese sentido nosotros proponemos en primer lugar reorganizar y reordenar el gasto del ejercicio de 2020. El presupuesto realizado en otro contexto diferente tiene ahora que responder a otras necesidades que se han producido con esta crisis y no podemos dar por amortizado ese presupuesto. En segundo lugar, Euskal Herria Bildu plantea una tasa COVID, un recargo temporal con objetivo finalista sobre los beneficios de las empresas y sobre los grandes patrimonios. Esta tasa COVID, como digo, sería temporal con un objetivo finalista y tendría que dar respuesta a las necesidades urgentes que tenemos que dar hoy mismo. Y esta tasa COVID también creemos que abriría la puerta necesariamente a la revisión y a la transformación de la fiscalidad. Necesitamos urgentemente una nueva fiscalidad más justa y más redistributiva. Este país, por otra parte, tiene que ser capaz de conseguir los fondos europeos destinados a la reconstrucción económica y que tiene que ser capaz de conseguirlos para que vayan en consonancia con las características socioeconómicas de nuestro país y poderlos gestionarlos aquí y poderlos gestionarlos nosotras. En este momento la ciudadanía necesita ser acompañada de planes concretos para cuidar su salud y para cuidar su vida en el sentido más amplio de la palabra. Hacemos por eso un llamamiento para que se activen sin demora los mecanismos de gobernanza adecuados con el fin de buscar el máximo consenso posible para una actuación interinstitucional intervencionista en cada una de las 4 áreas que he propuesto o que propone este documento. Insisto, un documento para debate y un documento para ser estudiado. En ese ejercicio de codecisión deberían participar los principales agentes institucionales, económicos y de la sociedad civil de cada área. Euskal Herria Bildu, por su parte, pone una propuesta de plan de emergencia encima de la mesa y manifiesta total disposición para debatir cualquier aspecto de ella y conseguir los consensos necesarios. Nuestro principio rector será, como decía antes, la corresponsabilidad. Creo que es imprescindible que las medidas que tomemos sean corresponsables y que las medidas que tomemos las tomemos entre todos. Serán medidas mucho más democráticas y que serán además mucho mejor acogidas por esta sociedad o por un mayor número de sectores de esta sociedad. Pedimos esto que trasladamos sea acogido también por las demás fuerzas políticas. Este plan es para debatirlo entre todas las fuerzas políticas, entre todos los agentes políticos y sociales de este país. Es un documento de trabajo para poder hacer una estrategia vasca para dar salida urgente y necesaria a las necesidades de los hombres y mujeres de este país. Necesitamos una visión compartida para una salida común de esta crisis. Eskerrik asko. Galderarik balin badaukazue, erantzungo ditut. Eskerrik asko Maialen, bai, Asier Iturriaga Berge naiz, EH Bilduko prensa arduraduna, ari zaizkigu ja kazetariak galderak bidaltzen eta horiek formulatzen hasiko naiz. Por un primer lado, la cadena SER hace una doble pregunta. Pregunta por un lado si hay algún argumento que puede poner el Lehendakari sobre la mesa que podía hacer que EH Bildu reconsidere su rechazo a unas elecciones en julio y a su vez también pregunta a la cadena SER qué posición va a mantener EH Bildu ante la posibilidad de que Sánchez proponga ampliar en un mes el estado de alarma. Pues el argumento que podría poner encima de la mesa el Lehendakari para adelantar las elecciones a julio únicamente sería sociosanitario. Nosotros, cuando el Lehendakari nos aportó su informe sanitario diciendo que julio era el mes adecuado para hacer esas elecciones, le preguntamos a ver si se había trabajado sobre otros modelos diferentes y sobre otros meses diferentes. Creemos que el virus puede cambiar con la estacionalidad, que puede haber diferentes brotes. Efectivamente esto es así, pero no tenemos
certezas al respecto. Hay gente que habla que los próximos brotes pueden ocurrir en julio, otros que hablan del otoño, etcétera. Nosotros queremos saber si existen otros modelos sobre otros meses que nos aseguren que efectivamente que podamos hacer esas elecciones con la mayor seguridad desde el punto de vista de salud. Pero lo que yo creo y es un poco el objetivo de la rueda de prensa de hoy, es que hay respuestas urgentes que hay que darlas hoy mismo. Hoy mismo hay miles de autónomos en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa que necesitan una salida urgente a sus necesidades. Hoy mismo hay miles de pequeños comercios que no saben si van a llegar a poder sobrevivir en los próximos meses. Hoy mismo hay decisiones estratégicas que hay que tomar para que en los próximos meses podamos dar respuesta a las soluciones que va a necesitar este país en esta crisis, y creemos que el debate que se tiene que dar ahora mismo es ese: cómo empezamos a caminar, cómo empezamos a dar respuestas a la ciudadanía de este país que lo está pasando ya muy mal. Respecto a la posición que Euskal Herria Bildu mantendrá en Madrid, será una decisión que tomemos en la mesa política. Nosotros hasta ahora creo que hemos sido generosos y que hemos actuado con responsabilidad. También hemos sido muy críticos con el estado de alarma impuesto por el gobierno de Sánchez. El gobierno español también tiene que dar pasos en este sentido. En todo caso, es una decisión que adoptará la mesa política cuando toque tener que decidir sobre la postura que mantendremos en Madrid. Eskerrik asko Maialen. El Correotik galdera orain. EH Bildu sabe con seguridad que el Lehendakari plantará hacer las elecciones en julio, o cree que hay opciones de que se abra a celebrarlas en septiembre. EH Bildu no sabe con seguridad nada porque el Lehendakari no nos ha adelantado nada. Nosotros insistimos en que creemos que tenemos que dar respuesta a estas medidas urgentes que ponemos hoy encima de la mesa. Voy a poner ejemplos claros. Desde el punto de vista de la sanidad, creo que tenemos que hacer una evaluación de lo que ha ocurrido hasta ahora. Creo que tenemos que ver cómo funciona este plan de desescalada y qué consecuencias tiene. Y creo que tenemos que ser capaces, más allá de hacer una descripción de lo que tenemos que hacer un plan concreto de cómo vamos a acompañar desde el punto de vista de la sanidad un posible nuevo brote, y cómo vamos a hacer incluso para poder mantenernos en las actuales cifras. Eso siempre ha dicho Euskal Herria Bildu, se tiene que hacer a base de hacer test, de aislar a las personas que pueden estar infectadas con el virus y de aislar a sus contactos más cercanos. ¿Cómo se hace ese plan? ¿Cuántas personas van a estar destinadas a poder hacer ese plan? En países como Alemania se han destinado contingentes de personas para hacer concretamente ese plan y para poder mantener la epidemia a raya, algo que ya de por sí es muy difícil, pero desde luego si no tenemos un plan que detalle exactamente cómo lo vamos a hacer, pues será difícil que lo podamos hacer. En educación, ¿qué vamos a hacer? Creemos que tenemos que tomar medidas urgentes ahora mismo para poder volver, si es que se puede volver a las aulas el próximo mes de septiembre. Hay que preparar el próximo curso para empezar, para proteger la salud de todos los alumnos y alumnas, de todos los profesores y profesoras y todo el personal no docente. Hay que preparar los espacios físicos, hay que hacer una contratación de profesores porque probablemente tendremos que dividir las aulas, habrá que hacer cambios en el currículum, habrá que hacer cambios en el modo de evaluación. Son decisiones que tenemos que tomar con toda la comunidad educativa, con todos los sectores que están concernidos en esta comunidad. No vale con comunicarles unos planes, creo que tenemos que ser corresponsables con las medidas que tomemos, porque seremos así corresponsables con las consecuencias que tengan esos planes. Creo por eso que es el momento de poner encima de la mesa todas esas urgencias y dar respuesta a todas esas urgencias y hablar algo más tarde de elecciones. Badugu beste galdera bikoitz bat, edo bi argipen eskatzen dizkigu Euskadi Irratiak. Euskadi Irratiak galdetzen digu ea nola uztartzen den gaur aurkeztu duzun emergentzia plana hauteskunde prozesu batekin, eta bestetik argipenak eskatzen dizkigu edo zehaztasunak COVID tasa horren inguruan, hau da nola aplikatzea proposatzen duen EH Bilduk.
COVID-tasaren inguruan, guk proposamen hau partekatu egin genuke gainerako eragileekin eta aztertu nola egin genezaken, ezta? Ideia litzateke 2019 urtean baino mozkin haundiagoak lortu dituzten enpresetan, eta hor jarriko duke zenbatekoa den mozkin hori, ehuneko zerbait, 1-3 agian adibidez, ekarpen bat egitea orain dauden urgentzia horiei erantzuteko. Edozein kasutan lehen esan dudan bezala guk mahai gainean jarri dugun emergentzia plan hau jartzen dugu elkarrizketarako eta ez inposaketarako jartzen dugu guztion artean erabakitzeko zein izan daiteken modurik hoberena. Argi daukaguna da krisi honek sekulako inbertsioa eskatzen digula herritarrei erantzun egoki bat emateko, eta inbertsio horrek dirua behar duela, faktura hori ordaindu egin behar dela, eta berehala ordaintzeko faktura hori eta berehala neurri batzui erantzuna emateko iruditzen zaigu gehiago dutenen gain indarra jartzea, hau da, ariketa piramidal bat egitea eta piramidean goian daudenei gehiago eskatzea, esan bezala momentu honetarako eta helburu finalista bat duelarik premiazkoa izango litzatekeela. Baina batez ere guk nahiko genukeena da, guk gaur aurkeztu dugun plan hau eragile guztiekin aztertzea eta ikustea zein den bakoitzaren egoera eta bakoitzak bere egoeratik nola erantzun dezaioken plan hori. Hori alde batetik COVID planaren inguruan. Ze harreman daukan plan honek hauteskundeekin? Hauteskundeak etorriko dira, hauteskundeak egin behar dira. Euskal Herria Bildu prest dago hauteskunde horiek egiteko edozein momentutan direla ere. Esaten dugun gauza bakarra da, orain badaudela urgentziaz, premiaz eman beharreko erantzun batzuk, esaten duguna da denbora garrantzitsua dela, temporalidadea garrantzitsua dela, orain emango ez ditugun erantzunak ezingo ditugulako kasu batzutan beranduago eman, eta hor errepikatuko dut badagoela komertzio txikia, badaudela zenbait autonomo, badaudela zenbait enpresa txiki erantzunak orain behar dituztenak, eta horiek gainera hiltzen ustea edo bizirik mantentzea ezinbestekoa izango dela ekonomiak datozen hilabeteetan izango duen norabidearen inguruan. Beraz uste dugu orain horri erantzun behar zaiola eta izango dugula denbora datozen hilabeteetan hauteskundez hitz egiteko. Edozein kasutan hau da Euskal Herria Bilduk daukan plan bat eta Euskal Herria Bilduren ildo nagusiak datozen aste, hile eta hilabeteetarako hildo honetatik joango dira. Hau da politika publikoak indartzearen alde, jendea babestearen alde, politika publikoiek indartu eta ez gutxitzearen alde, eta hori izango da gure proposamena lehen zen bezalaxe. Guk esan izan dugunean Osakidetza indartu egin behar zela, esaten genuen ikusten genuelako 140ko temporalidade bat zeukala, murrizketak egon direla eta uste dugulako zerbitzu publikoak eta orain zerbait argitan geratu balin bada horixe izan da zerbitzu publikoiek izan behar dutela oso indartsuak edozein kasutan jendearen osasunari egoki erantzuteko eta are gehiago balin badaukagu susmoa orain izan dugun bezalako krisi bat berriro ere etorri daitekeela. Desde Radio Euskadi se te solicita, Mayalen, algunas aclaraciones. Por un lado, quieren saber dónde se va a presentar este plan, si en las instituciones o se le va a trasladar mañana al Lehendakari. También hay otra cuestión que desea saber Radio Euskadi, es qué espera EH Bildu de la reunión de mañana y de la opinión del PNV. También quiere saber de la opinión del PNV, que habla de la necesidad de un Parlamento y Gobierno fuerte en septiembre para abordar la coyuntura económica que viene. Y a ver si no tememos que la interinidad de esas instituciones en el caso de que no se celebren inmediatamente unas elecciones. Bueno, este plan en primer lugar lo trasladaremos tanto al Lehendakari como a las demás fuerzas políticas, como a todos los agentes sociales que he mencionado, porque, como digo, creemos que únicamente desde la corresponsabilidad se puede sacar adelante un plan como este. Euskal Herria Bildu hace unas propuestas concretas, pero estamos abiertos
a que se puedan cambiar, a que se puedan mejorar y a que se puedan incluir otras propuestas que vengan de otros grupos o de otros sectores. Esto en primer lugar. ¿Qué creo que vaya a plantear mañana el Lehendakari? Pues, bueno, en principio la cita que tenemos es para volver a hablar de elecciones. Nosotros, en todo caso, le plantearemos que estos días, estas semanas, estos primeros meses son muy importantes para dar respuesta a los sectores que he mencionado antes, que son muy importantes para empezar a trazar una estrategia para lo que vamos a hacer en los próximos meses y años, y que es urgente hacerlo. Y por otra parte, la tercera pregunta, ¿cuál era, Asier? Que se me ha... Segundo, la tercera pregunta que había era sobre si creemos que tiene que haber un gobierno fuerte en septiembre, que esa es la opinión del PNV, a ver qué opinamos sobre eso, y sobre la interinidad de las instituciones. Es decir, que si no se hacen unas elecciones en un plazo breve de tiempo, pueden estar las instituciones en una situación de interinidad. Bueno, un gobierno fuerte se puede hacer de muchas maneras. Un gobierno fuerte se puede hacer desde la corresponsabilidad con otras fuerzas políticas y aunándolas para dar respuestas a este país. Sobre la interinidad, bueno, yo creo que en manos del Lehendakari está haber, por ejemplo, activado el Parlamento utilizando el mismo decreto que utilizó para llamar las elecciones y para dejar para dejar el Parlamento en suspenso, no, vamos, no me viene la palabra, bertan bera usteko. En todo caso, también la Diputación Permanente tenía unos resquicios para poder llevar adelante muchas iniciativas que Euskal Herria Bildu ha procurado llevar, pero la Diputación Permanente no tiene la representación de la Cámara y no se ha mostrado una voluntad política para que pudiera funcionar con la misma representación de la Cámara. Tenemos instrumentos para poder dar respuesta inmediata a algunas necesidades urgentes, pero no ha habido suficiente voluntad política para ponerlos en marcha adecuándose a las necesidades que tenemos en este momento. Azken galdera badaukagu Euskadi Irratitik, zehaztasun handiagoa eskatzen du EH Bilduk biharko bileran izango duen posizioaren inguruan. Zehazterik ze jarrerarekin joango da EH Bildu biharko bilerara? Gu beti bezala joango gera jarrera eraikitzaile batekin eta galdetzera, bueno, zer dan urgentea eta zer dan garrantzitsua. Eta guretzako urgentea momentu honetan da milaka herritarrek bizi duten egoerari erantzun azkarra ematea. Eta uste dugu badagoela aukera milaka herritar horiei erantzun azkar bat emateko. Eta hori dela urgentea, hori dela premiazkoa. Eta iruditzen zaigula, orain hauteskunde kanpaina batean sartzen balin bagera, agian horrela eluke izan behar, baina seguru aski eztabaida gehiago zipristinduko dela eta gehiago nahastuko dela. Eta momentu honetan herritarrak behar dutela ziurtasuna, behar dutela bere ziurgabetasunetik atera eta behar dituztela erantzun ziurrak politikaren aldetik ere. Horregatik galdetuko diogu Lehendakariari, bere garaian galdetu genion bezala, uztailerako ekarri zigun osasun planarekin batera beste modelo batzuk landu ote diran beste hilabete batzuetarako, eta segurtasun bera obertsua ote genukeen beste hilabete batzuetan hauteskunde horiek egin ahal izateko. Beraz, lehenik erantzun azkarra eman oraintxe ditugun premiazko arazoi eta ondoren hauteskundeak egin genitzakela. Eskerrik asko Maialen, ez daukagu ya galdera gehiagorik kazetarien aldetik. Agradecer a todos los periodistas que han seguido esta rueda de prensa y que nos han remitido las preguntas, eta eskerrak Maialen erantzuteagatik. Eskerrik asko guztioi.